Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay. Del entorno y de su gente, muchas cosas por contar. De economía y deportes, y del onceno motilón. De la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.y los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m., hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 184 y abordará la batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, así como un recorrido de los presidentes de Colombia desde 1821 hasta 1910. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno histórico. La batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819. De la batalla de Boyacá, queridos oyentes de Multientornos y Radio Cuervo Uruguay, es necesario regresar a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Durante más de 3 siglos, el territorio que hoy conocemos como Colombia hizo parte del Imperio Español bajo el nombre de Virreinato de la Nueva Granada. Aunque la corona impulsó el desarrollo de ciudades, caminos y actividades comerciales, también estableció fuertes impuestos, limitó la participación política de los criollos y reservó los principales cargos administrativos para funcionarios nacidos en España. Estas condiciones generaron un creciente inconformismo entre los habitantes americanos, especialmente entre los criollos ilustrados, quienes comenzaron a inspirarse en las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. La crisis política española provocada por la invasión napoleónica de 1808 debilitó la autoridad del rey Fernando VII. Aprovechando ese momento de incertidumbre, de distintas ciudades de América surgieron movimientos autonomistas que buscaban establecer juntas de gobierno propias. En el caso de la Nueva Granada, los acontecimientos desembocaron en el famoso grito de independencia del 20 de julio de 1810. El grito de independencia no significó la libertad inmediata del territorio, aunque se rompió el control político directo del virrey, aquella figura que fue empleada para el virreinato de la Nueva Granada. Las provincias comenzaron a enfrentarse entre sí debido a profundas diferencias sobre la forma de organizar el nuevo Estado. Mientras unos defendían un sistema centralista con un gobierno fuerte en Santa Fe, hoy Bogotá, otros apoyaban un modelo federal en el que las provincias conservaran gran autonomía. Esas divisiones dieron origen a un periodo conocido como la Patria Boba, caracterizado por enfrentamientos internos que debilitaron enormemente el movimiento independentista y facilitaron el regreso del poder español. En 1815, queridos oyentes de Multientornos y Radio Cuervo Uruguay, la corona española decidió recuperar el control de las colonias americanas. Para ello envió una poderosa expedición militar dirigida por el español Pablo Morillo, conocido como la Expedición Pacificadora.
Las tropas realistas recuperaron rápidamente gran parte del territorio y emprendieron una dura persecución contra quienes habían apoyado la independencia. Numerosos patriotas fueron encarcelados, desterrados o ejecutados, razón por la cual este periodo también es recordado como el régimen del terror. Parecía que el sueño de la libertad había llegado a su fin. Mientras tanto, Simón Bolívar reorganizaba sus fuerzas en los llanos orientales junto a destacados oficiales como Francisco de Paula Santander, nacido en Villa del Rosario de Cúcuta, así como también de José Antonio Anzoátegui, Carlos Soublette y muchos otros patriotas. Bolívar comprendió que derrotar al ejército español requería una estrategia audaz y sorprendente. En lugar de atacar directamente las posiciones más fuertes de los realistas, decidió cruzar los difíciles llanos inundados durante el invierno y posteriormente atravesar la cordillera oriental por el páramo de Pisba, una ruta considerada prácticamente imposible para un ejército. Tenemos que mencionar, queridos oyentes de Multientornos, Entorno Histórico y Radio Cuervo Uruguay, que no existían las vías que conocemos hoy en la actualidad, además del intenso clima que podría existir, que tendrían que llegar y superar cada una de esta parte de la cordillera oriental. La marcha fue una verdadera hazaña militar. Miles de soldados enfrentaron lluvias intensas, bajas temperaturas, hambre, enfermedades y enormes dificultades para transportar armas, caballos y provisiones. Muchos hombres murieron durante el trayecto, pero quienes sobrevivieron llegaron al altiplano boyacense con una inmensa determinación. Los españoles jamás imaginaron que un ejército pudiera atravesar semejantes obstáculos naturales, por lo que el factor sorpresa jugó un papel decisivo en la campaña libertadora. Antes de llegar a Boyacá, las fuerzas patriotas obtuvieron una importante victoria en la batalla del Pantano de Vargas el 15 de julio de 1819. Allí, cuando parecía que el ejército independista sería derrotado, la legendaria carga de los lanceros llaneros, dirigida por el coronel Juan José Rondón, cambió el curso del combate. Aquella acción elevó la moral de las tropas y permitió continuar el avance hacia Santa Fe. La batalla de Boyacá se desarrolló el 7 de agosto de 1819, cerca del puente sobre el río Teatinos, en el actual departamento de Boyacá. El ejército patriota estaba conformado por aproximadamente 2.850 hombres, mientras que las fuerzas realistas dirigidas por el coronel José María Barreiro sumaban alrededor de 2.600 soldados. Aunque ambos ejércitos eran similares en número, Bolívar contaba con la ventaja del entusiasmo de sus hombres, una mejor coordinación táctica y el impulso de la reciente victoria en el Pantano de Vargas. Durante la tarde de aquel histórico día, queridos oyentes de Multientornos, Entorno Histórico y Radio Cuervo Uruguay, Bolívar ordenó dividir sus fuerzas para impedir que los realistas cruzaran el puente y continuaran su marcha hacia Santa Fe. Francisco de Paula Santander, el de Villarrosario de Cúcuta, dirigió una parte importante del ataque, mientras que José Antonio Anzoátegui ejecutaba maniobras destinadas a envolver al enemigo. El combate fue intenso y se libró tanto en las inmediaciones del puente como en los campos cercanos. Los patriotas lograron cortar las comunicaciones entre la vanguardia y la retaguardia española, generando confusión entre las tropas realistas. La disciplina, la rapidez de las maniobras,
y la coordinación entre los diferentes cuerpos militares permitieron que los independistas dominaran progresivamente el campo de batalla. Los soldados españoles comenzaron a rendirse uno tras otro, mientras numerosos oficiales fueron capturados. Entre los prisioneros se encontraba el propio coronel José María Barreiro, comandante del ejército realista. La derrota española fue contundente y prácticamente dejó sin capacidad militar a la fuerza de la corona en el centro de la Nueva Granada. La victoria obtenida en Boyacá tuvo consecuencias inmediatas. Al conocer la derrota de Barreiro, el virrey Juan de Sámano huyó precipitadamente de Santa Fe hacia Cartagena, abandonando el gobierno virreinal. Días después, Simón Bolívar ingresó triunfante a la capital, consolidando el control patriota sobre el principal centro político y administrativo del virreinato. Con ello, la independencia dejó de ser únicamente una aspiración para convertirse en una realidad política y militar. Las repercusiones de Boyacá trascendieron las fronteras de la Nueva Granada. La victoria permitió asegurar recursos económicos, armas y hombres que posteriormente serían utilizados por Bolívar para continuar las campañas libertadoras en Venezuela, Ecuador, Perú, el Alto Perú y Bolivia. En ese sentido, Boyacá no solo aseguró la independencia colombiana, sino que también se convirtió en un punto de partida para la liberación de gran parte de América del Sur. La batalla de Boyacá guarda estrecha relación con el grito de independencia del 20 de julio de 1810. Mientras el grito representó el inicio del proceso político mediante el cual los criollos comenzaron a reclamar autonomía y posteriormente independencia, Boyacá constituyó la consolidación militar de ese propósito. El 20 de julio sembró la idea de libertad. El 7 de agosto permitió defenderla con éxito en el campo de batalla. En otras palabras, queridos oyentes de Multientornos, Entorno Histórico y Radio Cuervo Uruguay, sin el despertar político iniciado en 1810, con esta caída del progreso de Llorente, difícilmente habría existido la campaña libertadora, y sin la victoria de Boyacá, el grito de independencia habría corrido el riesgo de convertirse únicamente en un episodio pasajero. También existe una relación muy importante entre la batalla de Boyacá y la batalla de Cúcuta. El combate librado el 28 de febrero de 1813 en Cúcuta fue una de las primeras grandes victorias militares de Simón Bolívar en territorio neogranadino. Aquella batalla permitió expulsar las fuerzas realistas de la ciudad, fortaleció el prestigio militar de Bolívar y dio origen a la famosa campaña admirable que conduciría a la liberación temporal de Venezuela. La victoria en Cúcuta demostró la capacidad estratégica del libertador y consolidó la confianza de numerosos patriotas en su liderazgo. Además, la batalla de Cúcuta permitió asegurar una importante región fronteriza, facilitó el reclutamiento de nuevos soldados y fortaleció las comunicaciones entre los patriotas de la Nueva Granada y Venezuela. Esa experiencia militar acumulada durante años sería fundamental para organizar la campaña que culminaría en Boyacá. En ese sentido, Cúcuta puede considerarse uno de los peldaños que condujeron hacia la victoria definitiva de 1819. La campaña libertadora también fortaleció. La batalla de Boyacá permanece hoy como uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional colombiana. Cada 7 de agosto se recuerda el valor de aquellos hombres y mujeres que lucharon por construir un país libre y soberano. La batalla de Boyacá nos enseña que la libertad no fue un regalo ni una casualidad. Fue el resultado de muchos años de esfuerzo, derrotas, sacrificios, debates políticos y victorias militares que comenzaron con el grito de la independencia de 1810
continuaron con importantes acciones como la batalla de Cúcuta de 1813 y alcanzaron su momento decisivo el 7 de agosto de 1819. Gracias a esa victoria fue posible consolidar la independencia de la Nueva Granada y abrir también el camino para la liberación de otros pueblos de América, convirtiendo a Boyacá en una de las páginas más gloriosas y trascendentales de la historia colombiana. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de los presidentes que ha tenido Colombia desde el año 1821 hasta el 2026. Y es que Colombia tiene una historia presidencial que comenzó en el contexto de la Gran Colombia y que ha atravesado guerras civiles, reformas constitucionales, conflictos entre liberales y conservadores, gobiernos militares, el Frente Nacional y más recientemente la alternancia entre diferentes corrientes políticas. En ese recorrido conoceremos a los principales presidentes desde 1821 hasta el actual presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto del 2026. Para ello, en ese recuento vamos a empezar con el primer presidente, que fue Simón Bolívar, quien tuvo en su presidencia desde el año 1819 hasta 1830. Aunque Simón Bolívar asumió la jefatura de la Gran Colombia antes de 1821, su gobierno abarca el comienzo del periodo que estamos estudiando. Bolívar fue el gran líder de la independencia y uno de los principales impulsores de la creación de la Gran Colombia. Durante su liderazgo se consolidó la independencia de varios territorios y se intentó mantener unida Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Su corriente política estuvo relacionada con el bolivarianismo y no llegó a la presidencia mediante una elección popular moderna. Por eso no es correcto señalar un rival electoral que hubiere vencido. Seguidamente viene el nacido en Villa del Rosario Norte de Santander, colindante con Cúcuta, Francisco de Paula Santander, quien fue presidente de nuestro país entre los años 1832 hasta 1837. Francisco de Paula Santander fue uno de los principales organizadores de la República después de la separación política de Bolívar. Es conocido como el hombre de las leyes por su defensa de las instituciones, la educación y el orden jurídico. Se relacionó con el naciente liberalismo colombiano. Su llegada a la presidencia no corresponde a una elección popular como las actuales, por lo que no tuvo un rival presidencial vencido mediante segunda vuelta o votación popular directa. Más adelante viene José Ignacio Márquez, quien estuvo entre los años 1837 a 1841. José Ignacio de Márquez fue uno de los primeros presidentes de la Nueva Granada. Su gobierno estuvo marcado por la defensa del orden constitucional y por la Guerra de los Supremos, un conflicto que comenzó durante su administración. Políticamente estuvo relacionado con el sector ministerial o conservador. Llegó al poder mediante el sistema electoral de la época, muy diferente al actual, por lo que la idea de un único rival presidencial vencido debe manejarse con cautela. Más adelante viene Pedro Alcarán Herrán, quien gobernó entre los años 1841 y 1845. Alcántara Herrán fue un militar y político conservador que llegó a la presidencia después de la Guerra de los Supremos. Durante su gobierno se fortaleció el poder del Estado y se impulsó una reforma educativa asociada a la enseñanza pública. Perteneció al sector conservador o ministerial. Su elección ocurrió bajo el sistema electoral indirecto de la época, por lo que no tuvo un rival popular comparable a los candidatos presidenciales actuales. Más adelante, entre 1845 y 1849, el presidente de Colombia fue Tomás Cipriano de Mosquera. Fue una de las figuras políticas y militares más importantes del siglo XIX. Inicialmente estuvo vinculado al sector conservador, pero posteriormente se acercó al liberalismo y se convirtió en uno de sus principales dirigentes.
Durante su primer gobierno impulsó obras públicas, modernización administrativa y relaciones internacionales. Fue elegido bajo el sistema de la época, sin una competencia presidencial popular como la actual. Más adelante volvería a ocupar la presidencia en varias ocasiones. Seguidamente viene José Hilario López, quien estuvo en el poder entre los años 1849 y 1853. José Hilario fue un importante dirigente del Partido Liberal. Su gobierno es recordado especialmente por la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851, además de importantes reformas económicas, sociales y relacionadas con las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En las elecciones de 1849 derrotó dentro del sistema electoral de entonces a los sectores conservadores representados por candidatos como José Joaquín Gori y Rufino Cuervo. Entre los años 1853 y 1854, el presidente fue José María Obando, un destacado dirigente del Partido Conservador. Durante su gobierno se aprobó la Constitución de 1853, que amplió algunas libertades políticas y estableció importantes cambios institucionales. Su administración terminó abruptamente en 1854, cuando el general José María Melo tomó el poder mediante un golpe militar. Por ello, Obando no terminó su periodo presidencial. Allí aparece la figura de José María Melo, quien estuvo en 1854. Fue un militar liberal que llegó al poder mediante un golpe de Estado contra José María Obando. Su gobierno duró pocos meses y terminó cuando una coalición de fuerzas políticas y militares derrotó su movimiento. Por tratarse de un gobierno producto de una ruptura institucional, no tuvo rival electoral. Entre los años 1855 y 1857, el presidente de Colombia fue Manuel María Mayarino. Fue un dirigente del Partido Conservador que asumió la presidencia después de la caída de Melo. Su administración es reconocida por buscar la paz y la conciliación entre liberales y conservadores. Formó un gabinete en el que participaron personas de diferentes sectores políticos y consiguió mejorar la situación económica del país. Fue designado por el Congreso, por lo que no venció a un rival presidencial mediante elección popular. Entre los años 1857 y 1861, Mariano Ospina Rodríguez fue quien dirigió nuestro país. Fue uno de los fundadores del Partido Conservador. Durante su gobierno se estableció la Confederación Granadina y se impulsó una organización federal del Estado. También se produjo el regreso de los jesuitas al país y se intentó reorganizar la economía nacional. Su gobierno terminó en medio de una guerra civil encabezada por Tomás Cipriano de Mosquera, quien sería su sucesor. Tomás Cipriano de Mosquera estuvo en dos periodos. El primero entre 1861 y 1864, y posteriormente, después de Manuel Murillo Toro, entre los años 1866 y 1867. Mosquera, Tomás Cipriano, regresó al poder después de derrotar militarmente al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. En esta etapa se convirtió en uno de los principales líderes del liberalismo radical. Impulsó la separación entre Iglesia y Estado, reformas económicas y una reorganización federal del país. Fue una figura decisiva en la transición hacia los Estados Unidos de Colombia. Entre los años 1864 y 1866 y posteriormente entre 1872 y 1874, el turno fue para Manuel Murillo Toro, quien fue uno de los principales dirigentes del liberalismo colombiano radical. Durante sus gobiernos se impulsaron las comunicaciones, especialmente el telégrafo, y diferentes proyectos de modernización. Fue uno de los primeros grandes presidentes civiles del periodo federal. En las elecciones de su época competía principalmente contra sectores conservadores, aunque el sistema electoral era muy diferente al actual. Santos Acosta, militar y dirigente liberal, llegó a la presidencia después de encabezar el movimiento que derrotó a Mosquera en 1867 y duró en el mandato hasta el año 1868. Uno de los principales hechos de su gobierno fue la creación de la Universidad Nacional de Colombia.
Su llegada al poder se produjo mediante una ruptura política, por lo que no tuvo un rival electoral en el sentido moderno. Santos Gutiérrez fue un dirigente del Partido Liberal. Estuvo entre los años 1868 y 1870. Su gobierno buscó fortalecer la educación, las obras públicas y las comunicaciones. También intentó reducir los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Fue elegido dentro del sistema federal de los Estados Unidos de Colombia. Seguidamente viene Eustorgio Salgar, entre los años 1870 y 1872. Fue un presidente liberal que promovió especialmente la educación pública y la modernización económica. Durante su administración se fundaron instituciones importantes y se impulsaron las comunicaciones. Su gobierno es considerado parte del periodo del predominio del liberalismo radical. Santiago Pérez de Manosalvas fue un dirigente del Partido Liberal Radical. Estuvo entre los años 1874 y 1876. Su administración se concentró en la educación, las comunicaciones y la defensa del modelo federal. Su gobierno terminó antes de tiempo debido a la crisis política generada por la Guerra Civil de 1876. Aquileo Parra fue otro importante dirigente del liberalismo radical. Gobernó durante la Guerra Civil de 1876-1877, enfrentando una fuerte oposición conservadora. A pesar de las dificultades, intentó mantener el sistema federal y el proyecto liberal. Fue sucedido por Julián Trujillo, quien estuvo entre los años 1878 y 1880. Julián Trujillo fue un militar y político liberal. Su llegada al poder representó una reacción contra el radicalismo y abrió el camino a una nueva etapa política. Durante su gobierno se buscó fortalecer la autoridad nacional y reducir las guerras civiles. Posteriormente surgió con mayor fuerza el movimiento de la regeneración, liderado por Rafael Núñez. Rafael Núñez es uno de los presidentes más importantes de la historia colombiana. Inicialmente liberal, posteriormente creó el movimiento de la regeneración, que buscaba fortalecer el poder central y superar el federalismo. Su principal legado fue impulsar la Constitución de 1886, que organizó a Colombia como una república centralista y permaneció vigente durante más de un siglo. Núñez llegó varias veces a la presidencia y no siempre lo hizo mediante una competencia electoral directa. Se le recuerda por gobernar entre los años 1880 a 1882, 1884 a 1886 y 1887 a 1888. Carlos Holguín Mayarino fue un dirigente conservador asociado al proyecto de la regeneración. Durante su gobierno se buscó consolidar las instituciones creadas por la Constitución de 1886 y fortalecer la administración nacional. Su llegada a la presidencia se produjo en el contexto del sistema político de la regeneración y no mediante una elección presidencial popular como las actuales. Manuel Antonio Caro fue un destacado intelectual, escritor y dirigente conservador. Participó decisivamente en la consolidación del proyecto de la regeneración y en la defensa de la Constitución de 1886. Durante su administración, que estuvo entre los años 1892 a 1898, fortaleció el centralismo y la influencia del conservatismo en la vida política colombiana. Manuel Antonio San Clemente fue un presidente conservador, quien estuvo entre los años 1898 a 1900, asumió el poder en un periodo de gran tensión política. Su gobierno coincidió con el comienzo de la Guerra de los 1000 días, uno de los conflictos civiles más graves de la historia colombiana. Debido a su avanzada edad y a las dificultades políticas, terminó siendo reemplazado por José Manuel Marroquín. Su gobierno enfrentó la continuación del conflicto y una de las mayores tragedias territoriales de la historia colombiana, la separación de Panamá en 1903. Su sucesor, Rafael Reyes, 1904-1909, fue un presidente conservador que intentó modernizar Colombia. Después de la Guerra de los 1000 días y de la pérdida de Panamá, promovió obras públicas, ferrocarriles, reorganización administrativa y medidas para fortalecer la economía. Su gobierno se volvió progresivamente autoritario y terminó con su renuncia en 1909.
terminamos con Rafael González Valencia, quien estuvo entre los años 1909 y 1910. Ramón González Valencia, nacido en el actual norte de Santander, en Chinácota, fue un dirigente conservador que asumió la presidencia después de la renuncia de Rafael Reyes. Su principal tarea fue establecer la normalidad política y preparar la transición hacia un nuevo gobierno. No llegó al poder mediante una elección presidencial ordinaria y se le recuerda por ser el promotor de la creación del departamento norte de Santander a través de la Ley 25 de 1910. Con esos temas, Multientornos da por finalizado su programa número 184. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.